Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es condenado con la muerte. Lo que a nosotros nos manda al infierno es el pecado. El pecado no es perdonado, sino con la muerte de aquel que comete el pecado. Yo he pecado, yo tengo que ser condenado a la muerte, al lago de fuego, al infierno. Allí tengo que ir yo porque yo he pecado. El pecado no es perdonado, el pecado no se paga con que yo sea bueno, ¿cierto? Yo guarde santidad, deje de pecar, me porte bien. El pecado no se paga así. El pecado tiene una única y sola sentencia, la muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora es peor esto hablando del alma. Dice el Señor como mandamiento, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Eso no es negociable, eso ocurre sí o sí. Es decir, ningún pecado quedará sin castigo, y el castigo es la muerte. Ningún pecado jamás quedará impune. El pecado se paga con la muerte sí o sí. Ahora, ¿qué es lo que hizo Dios? Envió a su Hijo a sustituirnos a nosotros en la cruz, claro, sustituirnos. Por algo el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. ¿Quiénes desechan la gracia de Dios? Pentecostales, católicos, gente religiosa que dice, yo para ser salvo tengo que, además de lo que hizo Cristo, además yo tengo que guardar santidad, dejar de pecar, portarme bien, ofrendar, perseverar. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y ellos, por ignorancia, usan lo que el Señor Jesucristo está diciendo en Mateo 24, inherente al periodo de la gran tribulación. Durante el periodo de la gran tribulación, los 7 años de gran tribulación que se vendrán sobre la tierra, cuando Cristo arrebate su iglesia, comenzará este periodo, allí las personas tendrán que perseverar hasta el fin de sus vidas, no dejándose marcar por el número de la bestia, ni adorar su imagen. Eso nos dice Dios. Más ahora, que todavía la iglesia está en la tierra, la iglesia tiene que predicar el evangelio, que es la gran comisión, el evangelio de la gracia, donde el ser humano es salvo gratuitamente, por su gracia. Por eso que Romanos 3, versículo 22 en adelante dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis, sin pagar un peso, sin ofrendar, diezmar, dejar de pecar, guardar santidad, sin hacer nada. Siendo justificados, siendo salvados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El ser humano es salvo arrepintiéndose y creyendo que Cristo murió por sus pecados. Ahora, ¿has creído tú que Cristo murió por tus pecados? Creer esto te hace salvo. Si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, tendrás que morir en tus pecados. Y morir en tus pecados significa que tu alma será desnudada de tu cuerpo, cuando te ocurra la muerte física, con todos los pecados que ha cometido tu alma asociadas y vinculadas a tu alma. Y así tu alma irá a parar al infierno, a esperar en tormentos el juicio por los pecados de tu alma ante el gran trono blanco. El gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15, en ese juicio no hay salvación. Ese juicio será implacable contra los pecados del alma. Ahí no hay misericordia. Eso significa morir en los pecados. Y las personas morirán en sus pecados porque nunca habrán creído que Cristo les salvó en la cruz. Nunca. Muriendo por sus pecados. Es que son los pecados los que nosotros nos mandan al infierno. Son los pecados los que a nosotros nos hacen morir. ¿Verdad? La paga del pecado es muerte. El tema es el pecado. Los pecados que nosotros cometemos. Sin embargo, lo que el ser humano debe creer para ser salvo de toda condena debida a sus pecados es que Cristo murió por sus pecados. Claro, porque ¿qué significa que Cristo murió por nuestros pecados? Significa que nosotros ya no tenemos que morir por nuestros pecados. Hemos sido salvos. Hemos quedado exentos de toda condena debida a nuestros pecados. Cristo fue lo que hizo en la cruz. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Consumado es. Ya yo soy salvo. La salvación de toda condena debida a mis pecados está disponible para mí hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Se hace efectiva en mí cuando yo la creo. Porque por gracia sois salvos, por medio del creer, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios es Cristo muriendo por nuestros pecados. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que son las obras? Las obras de la ley. Yo guardo santidad, yo me porto bien, yo dejo de pecar, yo persevero. No, el ser humano tiene que hacer eso, sí, pero eso no para ser salvo. La salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz mientras nosotros estábamos muertos espiritualmente por haber pecado. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Los judíos guardan la ley cortándose el prepucio. Está hablando de los gentiles, ¿verdad? A los efesios y a los colosenses les escribe el apóstol Pablo. Carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo cumplió la ley, la demanda de justicia de la ley. La ley demanda que nosotros tengamos que morir e ir al infierno por nuestros pecados, porque la paga de nuestros pecados es nuestra muerte. El alma nuestra, el alma que pecare, nuestra alma, esa morirá. Tenemos que morir. Mas Cristo satisfizo esa demanda de la ley, absorbiendo todos los pecados de toda la raza humana a través de todas las eras en su cuerpo. Por eso dice el apóstol Pedro, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién? Cristo Jesús. 1 Pedro 2:24. El libro del profeta Isaías, Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado es el problema. El pecado se castiga con la muerte. Y Cristo murió por nuestros pecados. De manera que hemos quedado exentos nosotros de toda condena debida a nuestros pecados. La incredulidad en esta preciosa obra de salvación es la que condena al hombre. Sí, porque Cristo cuando Él murió por nuestros pecados, dejándonos exentos nosotros de morir por nuestros pecados, es decir, nos dio eterna salvación, nos dejó salvos. Somos salvos de la condena por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, pues hombre. Él nos sustituyó en la cruz, Él nos salvó, Él lo hizo, Él salvó. Isaías 43, 11 y 12. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Tres cosas que hizo Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Él ya lo hizo. Mire, querido amigo, Dios está diciendo que Él te salvó en la cruz. ¿Qué crees tú? ¿Lo hizo? ¿Eres salvo tú? Sí, porque Dios está diciendo que Él te salvó, que Él te sustituyó a ti a través de Cristo. Cristo lo mandó para sustituirte a ti. Cristo murió en vez de ti. ¿Lo has creído? Eso es lo que dice Dios. Si tú no has creído que Cristo murió por ti, estás haciendo a Dios mentiroso. No tendrás salvación, serás condenado. Cristo murió por tus pecados, ¿lo has creído? Eso es lo que dice Dios. Dios le encomendó al apóstol Pablo predicar el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 5. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y a los 12 apóstoles, a más de 500 testigos durante 40 días, y luego Cristo saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y les da la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad que yo les salvé en la cruz. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio, Cristo murió en vez de ti. Cristo te salvó. Yo he salvado. En la cruz del Calvario, Cristo hizo eco a lo que Dios dijo en Isaías 43, 11 y 12. Yo anuncié y salvé e hice oír. Consumado es. Lista está tu salvación. ¿La has creído? Lo que tú tienes que creer para ser salvo es creer que Cristo te salvó en la cruz, muriendo por tus pecados, porque los pecados son los que a nosotros nos mandan al infierno. Los pecados son los que nos impiden a nosotros el acceso al cielo. Pero Cristo murió por nuestros pecados y eso significa que hemos quedado exentos nosotros de nosotros morir por nuestros pecados. No creer que Cristo murió por nuestros pecados, que tú no creas que Cristo murió por tus pecados, eso significará que tú morirás en tus pecados. Por eso el Señor Jesucristo en persona, Él dice, en primera persona dice, advierte solemnemente: por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa morir en vuestros pecados? ¿Qué significa que tú mueras en tus pecados? Significa que tú, por no haber creído que Cristo murió por tus pecados, tú tendrás que morir en tus pecados. ¿Y qué significa eso? Significa que tu alma,
cuando sea desnudada de tu cuerpo, quedará vinculada a todos los pecados que tú habrás cometido durante tu vida física en este mundo. Todos los pecados que cometiste abandonando tu estado de niñez, todos estarán vinculados a tu alma. Porque tú no habrás creído que Cristo murió por tus pecados, entonces tu alma morirá en tus pecados. Sí, amigo, porque los pecados o los pagas tú o los pagó Cristo. ¿Qué crees tú? ¿Cristo pagó por tus pecados? ¿Murió por tus pecados? ¿Él murió en vez de ti? ¿Qué crees tú? ¿Qué me puedes responder? En eso consiste la salvación de tu alma, en que tú creas en el Evangelio. Y por el contrario, la condenación de tu alma consiste en que tú no creas en el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere en el Evangelio será salvo, y el que no será condenado. El Evangelio es: Cristo murió por tus pecados. ¿Lo has creído? Creerlo te hace salvo, no creerlo te hace un condenado. Los seres humanos van al infierno por no haber creído que Cristo les salvó en la cruz, muriendo por sus pecados. Por incredulidad. No creo que Cristo me salvó en la cruz. Tengo yo que hacer algo. No me siento salvo. No creo lo que hizo Cristo por mí en la cruz. Eso te condena. Tu incredulidad. Hacer a Dios un mentiroso. Yo anuncié y salvé. Salvé, dijo Dios. E hice oír. Isaías 43, 11 y 12. Yo, Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Hecho consumado. Ya está hecho ya. E hice oír. Mira a Cristo. Mira a Cristo en la cruz. Consumado es. Ya te salvó. Créelo para que seas salvo. No creer que Cristo murió por tus pecados te va a hacer a ti morir en tus pecados. Los pecados alguien lo tiene que pagar, querido amigo. Los pecados no quedan impunes. Los pecados los pagas tú o tú crees que los pagó Cristo por ti. Y eso último a ti te hace salvo. Nada más. Todo lo demás es religión mentirosa. Todo lo demás que tú tengas que hacer, dejar de hacer, profesar, todo eso es mentira. Te convertirá en una persona incrédula en el Evangelio que Cristo consumó por ti, que Cristo murió por tus pecados, que Cristo murió en lugar de ti. Te pregunto por segunda vez, ¿has creído que Cristo murió por tus pecados? Creerlo te hace salvo. ¿Has creído que Cristo murió en vez de ti? Creerlo te hace salvo. Eso es el Evangelio. Cristo Jesús dice personalmente en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es ese nombre? El nombre que los ángeles les anunciaron a los pastores en Belén. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, tu Salvador, el cual es Cristo el Señor. Cristo es el Salvador. Él lo hizo todo en la cruz. Él nos dejó salvos. Porque el pecado que a nosotros nos condena con la muerte los pagó Cristo en la cruz. Él murió por nuestros pecados. ¿Para qué hizo? ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros no tengamos que morir por nuestros pecados. La paga de tu pecado es tu muerte. Tú por haber pecado tienes que morir. La paga de tu pecado es tu muerte. Eso no queda impune. Ningún pecado quedará impune. Tú eres exonerado de la paga por tus pecados creyendo que Cristo murió por tus pecados. Lo cual, en efecto, eso hizo Cristo en la cruz. Cristo murió por tus pecados, murió por mis pecados y por los pecados de todo el mundo. Rechazar que Cristo murió por nuestros pecados es no sentirse salvo. No, yo no soy salvo. ¿Cómo voy a ser salvo? No me siento salvo. No tienes el reposo de Dios. Temamos, pues, no sea que parezca que alguno no haya entrado en el reposo de Dios. A ellos se les predicó la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra, la salvación de la buena nueva, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por sus pecados, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Pero nosotros los que hemos creído hemos entrado en el reposo. Una persona que entiende que Cristo murió por nuestros pecados, entiende que ya Él no tiene que morir por sus pecados. En justicia, y Dios es justo, nadie paga dos veces por un mismo delito. Eso ocurre en todo evento de justicia, y Dios es justo. Todo lo que tiene que ver entre Dios y el hombre es judicial. Hay un juicio final ante el gran trono blanco. Mas Cristo, todos tus pecados, todos tus delitos los cargó en su cuerpo y en Él fueron todos pagados. En justicia nadie paga dos veces por un mismo delito. Cristo los pagó todos. Has quedado exonerado. ¿Lo crees? ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? Creer esto es lo que te hace salvo. Y que tú no creas que Cristo murió por tus pecados es no creer en el Evangelio, no creer en la buena nueva. Y eso te condena. Tu incredulidad a que Cristo murió por tus pecados, que Cristo te salvó en la cruz, porque te salvó muriendo por tus pecados. Son los pecados los que nosotros nos hacen morir, los que nos condenan. Mas Cristo los tomó todos, tus pecados y mis pecados, los cargó en su cuerpo y Él muere por nuestros pecados, dejándonos a nosotros totalmente exentos de toda condena debido a nuestros pecados.
Eso es, Cristo murió por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Cuando una persona cree en el Evangelio, es sellada con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, Efesios 1, 13 y 14, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Eso pasa cuando una persona cree en el Evangelio, cree que Cristo murió por sus pecados, es salvo de toda condena debido a sus pecados, ya no muere en sus pecados. Mas si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, morirás en tus pecados. No te ocurra eso, amigo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio para que seas salvo de toda condena debido a tus pecados. Dios te bendiga.